Hay una ola de miedo a esta hora en el mundo por el triunfo en la nación más poderosa de un tipo violento y que promete restricciones democráticas. Ya estuvo, es cierto, ya estuvo y fue bastante desagradable, pero esta vez va por más. Y ese ir por más genera tal entusiasmo que no solo gana las elecciones, sino que lo votó la mayoría, que en Estados Unidos no es lo mismo, y da más, o genera más preocupación aún, porque va a tener ambas cámaras, va a tener la Corte Suprema de Justicia que él mismo armó cuando estuvo antes, tiene a favor ahora a los grandes empresarios, estos tipos de las tecnológicas, que tienen un enorme poder. Es decir, llega un hombre, entre otras cosas, antidemocrático y violento, a gobernar con todo el poder la primera nación del mundo. Hay muchas explicaciones dando vuelta. Un pueblo frustrado y enojado con el sistema, que vota a alguien que parece venir de afuera del sistema. Y el tema por ahí es que nos vienen explicando hace rato que lo que falló es la política. Y la verdad que lo que falló es la economía. Lo que fallaron son los tipos como Trump, que instalaron una economía concentrada, que genera esa insatisfacción democrática que después se traduce en frustración y en enojo. Pero ellos mismos, los que lo generaron, traen la solución. Porque tienen algo desde hace tiempo que es una enorme ventaja, que es la capacidad de echarle la culpa al otro, de deshacerse del problema. Hay 2 o 3 puntos que claramente juegan. Digo, la insatisfacción democrática. Votaron a un hombre que estuvo atrás de la toma del Capitolio y que promete más autoritarismo. Y lo votan igual. Bueno, ¿por qué lo votan igual? Bueno, tal vez porque después de tantos años de frustraciones, la democracia ya no sea una prioridad para muchos. Sigue siendo importante, pero la prioridad es recuperar ese poder adquisitivo que vienen perdiendo hace muchos años. Y entonces puede venir alguien que le dice, bueno, mirá, por ahí con un poco menos de democracia yo puedo hacer lo que quiero y solucionarte tus problemas. Es decir, la derecha generó la crisis y la derecha promete arreglarlo, pero esta vez por las malas. Otro tema muy discutido y muy polémico es cómo este tipo de personajes rompen con lo políticamente correcto y al hacerlo liberan a eso políticamente incorrecto que dicen le generaba cierto malestar. Hubo en los últimos años un cambio cultural, para mí beneficioso, un avance civilizatorio, que tiene que ver con incluir a los que siempre estuvieron excluidos, que tiene que ver también con los derechos humanos, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ahora, da la impresión, o eso se escribe por ahí, de que esta nueva cultura ha generado un choque cultural. Por ahí esa cultura avanzó más en los grandes centros urbanos y no en las afueras y no en los suburbios, y se generó ese choque. Vale la pena por ahí recordar un artículo de Freud, El malestar en la cultura, en donde habla de los esfuerzos que tiene que hacer el ser humano, de los instintos que tiene que reprimir para vivir en sociedad, para formar parte de nuestra cultura. Es decir, los instintos del hombre, un animal, son feroces, son el que me hace algo lo mato, ¿sí? Esos instintos de violencia, instintos sexuales que se fueron reprimiendo con el avance de la civilización, dice Freud, generan neurosis, generan malestar. Bueno, una cultura más exigente en esos términos, es decir, cuando la sociedad te exige más para estar adentro, te exige que seas más políticamente correcto, te exige que seas más educado, más amable con el distinto, o con lo que para vos en principio puede ser minoritario. Bueno, eso no es aceptado por muchos. Eso fue generando un rechazo. Hay una cultura de la cancelación que también se dio, es cierto, que puede hacer que determinados actores sociales se sientan ya
no solo excluidos de la conversación, sino humillados por no entrar en esa conversación. Digo, esto es mucho de lo que se ha estudiado en los últimos años. El tema es que aparecen estos líderes que liberan esos deseos, que le dicen, mirá cómo hablo yo, mirá cómo yo digo lo que se me canta, mirá cómo no tengo ningún problema en ser homofóbico, en ser racista, en ser violento. Bueno, eso conecta con esa cantidad de excluidos que parece que son muchos. Y ahora, envalentonados, proponen violencia. ¿Hasta dónde dejarán expuestos sus instintos con un líder como Trump? No lo sabemos, pero esto es siempre los avances de la civilización tienen idas y vueltas, no son lineales. Bueno, esto es una involución. Esto es una involución. Esto es decir, bueno, lo que estábamos intentando hacer, ser mejores, me parece a mí, bueno, dio un paso atrás. Pero al darlo, Trump gana. Trump se propone como el líder que le va a dar lugar a esos excluidos nuevos, que son los que quieren excluir al resto, a los humillados, a los cancelados, y consigue algo. Y por último, y me parece que siempre lo más importante, es la propuesta económica. Trump tiene una propuesta antiglobalización. En el mundo los trabajadores están bastante convencidos de que la globalización les vino mal. Y creo que en general tienen razón, ¿no? Y bueno, y Trump propone recuperar esas empresas norteamericanas que se fueron a producir a países con salarios más baratos. Trump propone subir los aranceles para que no haya importaciones de productos chinos y para que el norteamericano produzca él lo que se va a consumir y entonces haya más empleo y la gente lo toma. También obviamente utiliza todos los prejuicios que hay dando vuelta y le dice a la gente que va a haber deportaciones masivas para echar a esos inmigrantes que te quitan el trabajo. No es cierto, pero eso entra también en la sociedad. Porque si hay algo que tienen estos tipos es la capacidad para echarle la culpa al otro. Ahora, ¿qué viene en ese sentido? Porque atrás de Trump están los megamillonarios que manejan las tecnologías más modernas y quieren libertad para no tener límites. Por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial, que puede generar un desastre en realidad en el empleo y que tiene otras connotaciones que ya hemos hablado y que son un peligro para la humanidad. Hubo en los últimos 100 años, si se quiere, en los últimos 100 años, convivían en aquellos tiempos el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Bueno, el fascismo perdió la guerra. Y quedaron durante unas décadas el comunismo y el capitalismo, convivieron. Y después cayó el comunismo y quedó el capitalismo. Y ese capitalismo se volvió salvaje y generó esta insatisfacción democrática que existe hoy. Y da la impresión de que al final del viaje, o en este momento del viaje, este capitalismo que se había quedado solo nos está trayendo de vuelta al fascismo. O por lo menos un neofascismo. Por la insatisfacción que genera en la sociedad del capitalismo. Lástima que son los mismos capitalistas, o parte de ellos, los que ahora ocupan este lugar de fascismo. Y hablemos, para terminar, un poquito de Argentina. Si realmente cumple Trump con lo que dijo, veremos, a veces no todas las promesas de campaña se cumplen. Bueno, va a subir los aranceles, se va a armar una guerra comercial. Las guerras comerciales traen inflación, un Estados Unidos sobreprotegido, digamos, Estados Unidos siempre está protegido, sobreprotegido, seguramente tendría más inflación. La banca central de Estados Unidos, la Reserva, hace siempre lo mismo, cualquiera sea el origen de la inflación, que es subir las tasas de interés. Bueno, cuando sube la tasa de interés, atraes los capitales de todo el mundo, los capitales de todo el mundo van hacia Estados Unidos y eso generaría una mayor fuga de divisas en el caso de que Milei quiera abrir el cepo, quizás lo reconsidere ahora. Eso sería perjudicial para la Argentina. Es decir, Trump, Milei se siente bien con Trump, claramente. Ahora es muy factible que le hubieran convenido más las políticas de Kamala Harris que las que planea Trump. Y por último, y quizá
lo que más me preocupa a esta hora es el peligro de que este salvaje que ganó Estados Unidos libere los instintos salvajes del salvaje nuestro. Es decir, que Milei diciendo, bueno, este es el método que quiere hoy el mundo, entonces yo me voy a radicalizar. Y esto que vine haciendo hasta ahora, este costado autoritario, violento, bueno, lo potencio más. Me pongo más violento, me pongo más autoritario, restrinjo más las libertades, reprimo más, insulto más, humillo más, junto más de estos pibes libertarios que vayan a hacer quilombo por las calles, que tomen los medios. Es decir, el peligro, el más inmediato, diría yo, es un Milei radicalizado, es decir, un Milei peor que conocemos hasta hoy. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Y te diría